Soy el doctor Gustavo Lyons, del Servicio de Cirugía Torácica del Hospital Británico de Buenos Aires, y en el contexto del curso anual de Cirugía General del año 2020, voy a hablar de cáncer de pulmón, su diagnóstico y tratamiento. Como introducción, podemos decir que el cáncer de pulmón es el tumor maligno más frecuente a nivel mundial. Es la primera causa de muerte por cáncer en hombres y la tercera en mujeres, y hubo 2 millones de nuevos casos en el año 2018. La incidencia anual es de 31,5 cada 100.000 hombres y de 14,6 cada 100.000 mujeres, es decir, la incidencia es muy alta, y está asociado al consumo de tabaco como principal factor. La forma histológica se divide básicamente en dos grupos. Uno son el cáncer de pulmón de células pequeñas, es el small cell, que corresponde al 10 al 15% de los casos, que es un tumor muy agresivo que no vamos a describir. Para abordar este tema voy a presentar primero un caso clínico y vamos a ir discutiendo a medida que vamos avanzando en el caso clínico cuál es el manejo de este tipo de patología. Nos presentamos ante un paciente que tiene 75 años de edad. Como antecedentes tiene tabaquismo de 30 pack year, hipotensión arterial, dislipemia, fibrilación auricular. No tiene antecedentes, por ejemplo, de cáncer previos, pero sí factores de riesgo para pulmón. Y como medicación toma solamente rosuvastatina. En un hallazgo incidental se detecta una masa pulmonar localizada en el lóbulo superior derecho. Acá podemos ver una tomografía computada donde se ve una opacidad en el lóbulo superior del lado derecho que tiene retracción pleural. La densidad es que tiene un área más densa central y un área en vía mediado periférica. Y acá podemos ver en los otros la localización en el lóbulo superior y las características de la lesión, que es una lesión irregular, con las características que hemos descrito, con área sólida y un área subsólida. Entonces, como hoja de ruta, lo primero que vamos a hacer es hablar de la importancia de la estratificación TNM, cómo se establece el diagnóstico, cómo se determina la extensión de la enfermedad utilizando métodos no invasivos y métodos invasivos y cuáles son sus indicaciones, cómo se evalúa el riesgo ante un posible tratamiento quirúrgico, cómo se determina la estrategia de tratamiento de acuerdo a los hallazgos. Vamos a enfatizar el enfoque multidisciplinario que debe ser hecho junto con los neumonólogos, juntos con todos los especialistas, también los oncólogos, que son los que van a participar en la toma de decisiones del manejo de este tipo de pacientes. Y también vamos a hablar de los principios del tratamiento quirúrgico de esta enfermedad. Acá podemos ver la octava edición de la estratificación TNM, en la cual, como todos los tumores, hay factores de tipo del tamaño del tumor que tienen que ver con la estratificación. A mayor tamaño de tumor, mayor es el riesgo, menor es la sobrevida. También hay que determinar el factor N, es decir, si el paciente es N0, es decir, no tiene metástasis linfáticas, o si tiene metástasis linfáticas regionales, y si tiene o no metástasis a distancia. Todos esos elementos deben ser tenidos en cuenta para decidir qué tratamiento uno va a seguir con el paciente, y por eso es tan importante la estratificación. Entonces lo que vamos a determinar en el paciente es el tamaño del tumor, qué características tiene el factor T, es decir, el tumor primitivo, si tiene o no ganglios mediastinales o iliares, que sería el factor N, y si tiene o no metástasis a distancia, porque el tratamiento va a estar fuertemente vinculado a que existan o no metástasis linfáticas o a distancia, como vamos a ir viendo en el curso de la presentación. En primer lugar vamos a hablar del factor T. En la octava edición
cada centímetro que aumenta el tamaño del tumor implica una categorización diferente. Mientras más grande es el tumor, aumenta el factor T. T1A es un tumor hasta 1 centímetro, T1B es de 1 a 2 centímetros, T1C es de 2 a 3 centímetros, T2A es de 3 a 4 centímetros, T2B de 4 a 5 centímetros, T3 es mayor de 5 hasta 7 centímetros y mayor de 7 centímetros es un T4, que también los T4 son los que invaden estructuras linfáticas, estructuras torácicas como son la pared torácica del mediastino o la invasión diafragmática. Si está muy proximal, a menos de 2 centímetros a nivel bronquial, o presenta telectasia, se clasifica como T2 independientemente del tamaño del nódulo o del tumor primitivo. Como podemos ver en esta curva, en aquellos pacientes que son N0 y M0, es decir, que solamente el pronóstico está dado por el tamaño tumoral, vemos como en la estratificación patológica, es decir, con piezas analizadas, la supervivencia en el T1A es del 92% y va bajando hasta el 47% al T4. Es decir, a mayor tamaño del tumor, menor es la sobrevida. Esto tiene que ver con las resecciones. Si uno puede hacer resecciones locales, vamos a ver qué importancia tiene esto. Y esto es la misma curva de sobrevida de acuerdo al tamaño, pero en la estratificación clínica. Es decir, esto es antes de tener la anatomía patológica, detectado por las tomografías computadas o resonancia. Determinación del tamaño del tumor tiene que ver con la supervivencia. El otro elemento a tener en cuenta es el factor N, es decir, si no tiene metástasis ganglionares. Si es N1, es decir, tiene metástasis iliares en el mismo lado que está el tumor, es decir, homolaterales. Si tiene N2, que son metástasis homolaterales en el mediastino. Y si son N3, que son metástasis mediastinales contralaterales o supraclaviculares. Acá vemos que ya la incidencia en la supervivencia de la aparición de metástasis linfáticas es muy importante. Aquellos pacientes que tienen N3 tienen una supervivencia a 5 años de solamente el 9%, mientras que aquellos que tienen N0 en general la supervivencia llega al 60%. El otro elemento es si el paciente presenta metástasis a distancia. Hay una categoría que es la M1A, que son las metástasis regionales peritumorales, como son la metástasis pleural o pericárdica, que se llama M1A. El M1B es una metástasis única en un solo órgano. Esto hace que algunos pacientes seleccionados puedan ser tratados de manera quirúrgica y si tienen solo una metástasis cerebral o una metástasis en una única glándula suprarrenal sin ninguna enfermedad a distancia. Y el M1C es la enfermedad diseminada, es decir, hay múltiples metástasis en un órgano o metástasis en varios órganos. Y acá podemos ver que en este tipo de pacientes el M1A y el M1B tiene una supervivencia muy baja a 5 años y la diferencia entre estas tres categorías es significativa, pudiendo obtenerse supervivencia prolongada solamente en aquellos que tienen metástasis localizadas, que son el M1A, y el pronóstico es muy malo con metástasis múltiple en varios órganos. Esto quiere decir que en cuanto nosotros estadificamos al paciente, mientras más exhaustivos seamos y mientras más precisos seamos, vamos a poder determinar el estadio conformado por la combinación del factor T, N y M. Y esta precisión de la estadificación va a estar fuertemente afectada por los recursos físicos y humanos, es decir, si uno dispone de técnicas como ser EBUS, si uno dispone de mediastinoscopía o no, del abordaje multidisciplinario que debe ser inicialmente, uno tiene que abordar a estos pacientes en conjunto con los neumonólogos y los oncólogos para ir decidiendo los tratamientos a seguir y las conductas
a ir tomando a medida que uno va avanzando, y que tenemos que tener adherencia a las guías de práctica clínica, las guidelines, son las que nos van identificando las conductas y los pasos a seguir para no obviar ningún paso para estadificar al paciente y no operar pacientes que no tienen indicación de hacerlo. Es muy importante saber en qué estadio se está para poder hacer una secuencia de tratamiento que tenga mejor chance de supervivencia para el paciente. ¿Y por qué es tan importante? Porque mientras acá vemos dos cosas. Primero, la forma de presentación, en qué estadios normalmente uno va encontrando a los pacientes, y más o menos un tercio de los pacientes van a estar en estadios iniciales, un tercio en estadios intermedios y un tercio en estadios avanzados. Y la supervivencia, a medida que uno va avanzando, va bajando. Entonces, factores como una correcta evaluación de la presencia de metástasis linfática va a determinar si un paciente está en un estadio inicial o en un estadio intermedio, y va a cambiar la estrategia de tratamiento. Por eso la estratificación es tan importante. En la estratificación inicial tenemos que tener en cuenta que más del 90% de los pacientes con cáncer de pulmón tienen síntomas. De ellos el 30% son por el tumor primitivo, el 30% son por las metástasis y el 30% son por síntomas generales. Síntomas por el tumor primitivo son, por ejemplo, dolor en el opérculo torácico, hemóptisis, derrame pleural. La por metástasis pueden ser síndromes neurológicos o dolores óseos, y por síntomas generales básicamente el más importante es la pérdida de peso. ¿Y qué impacto tiene la estratificación? El 50% de los pacientes a la presentación ya son irresecables, están fuera de tratamiento quirúrgico porque se detectan por la metástasis, que es enfermedad avanzada. Un 25% de los pacientes, cuando uno lo empieza a estudiar y empieza a pedir en base a las guidelines estudios adicionales para saber si el paciente tiene metástasis a distancia, metástasis ósea, etc., el 25% de los pacientes vamos a detectar que hay enfermedad a distancia y va a ser irresecable luego de los estudios de estadificación. Solamente un 24% de los pacientes se van a considerar resecables, es decir, que no hay ninguna contraindicación para el tratamiento quirúrgico. Y a pesar de eso, de haber hecho todas las cosas bien, hay un 1% de los pacientes que uno va a detectar que son irresecables en el curso de la exploración quirúrgica. Entonces es fundamental la evaluación inicial, la evaluación clínica, el interrogatorio. Los síntomas importantes son constitucionales: la pérdida de peso, fatiga, anorexia, dolor esquelético focal, que son las metástasis óseas, cefaleas, síncopes, alteraciones del estado mental, que pueden hablar de una metástasis cerebral. En el examen físico es importante siempre revisar en un paciente con cáncer de pulmón los huecos supraclaviculares, porque pueden ser asientos de adenomegalias supraclaviculares, y solamente con eso uno puede hacer una biopsia a un ganglio supraclavicular y diagnosticar y estadificar un cáncer de pulmón. Otros síntomas son la invasión de los nervios recurrentes por las adenomegalias mediastinales, que generan voz bitonal. Al examen físico encontrar una hepatomegalia, que hablaría de metástasis hepáticas, la presencia de un síndrome de vena cava superior, etc. Y en el laboratorio se pueden ver anemia, alteraciones del calcio, aumento de la fosfatasa alcalina y de metástasis, indicador de metástasis óseas, o la alteración de las enzimas hepáticas, que podrían estar hablando de afectación hepática. ¿Y por qué es tan importante la evaluación clínica exhaustiva? Porque en este paciente, por ejemplo, que es otro ejemplo, vemos en el examen físico, en el hueco supraclavicular izquierdo,
adenomegalias que son ya visibles, además de palpables, son visibles en el hueco supraclavicular, y allí ya tenemos que este paciente va a tener un estadio 3, que tiene además pérdida de peso. Y el otro elemento importante de la evaluación clínica es que va a ir orientando, los síntomas clínicos van a orientar los estudios más apropiados. Un paciente que tiene hemóptisis probablemente se le va a hacer una fibrobroncoscopía. Un paciente que tiene dolor óseo se le va a hacer un centellograma óseo. Un paciente que tiene un dolor, por ejemplo, braquial, uno va a pensar que tiene un tumor del opérculo torácico, va a hacer una tomografía. Es decir, que uno va a ir dirigiendo los estudios de acuerdo a los hallazgos clínicos que van a hacer más eficiente la estadificación. Entonces lo primero que uno va a hacer es una radiografía de tórax. La verdad que la radiografía de tórax en su momento era de mucha utilidad. Hoy en día se utiliza muchísimo la tomografía computada, pero no deja de ser importante mirar bien una radiografía de tórax, porque por ejemplo uno puede ver el nódulo como en la placa en el campo medio del pulmón, en la imagen que está hacia la izquierda, pero en la imagen que está hacia la derecha uno puede ver en el vértice del pulmón izquierdo que hay alteración de la primera, segunda y tercera costilla, es decir, uno ya puede tener una idea bastante acabada de que es un tumor con invasión locorregional solamente con la radiografía de tórax. Además, la radiografía de tórax puede mostrar un hemitórax velado por un derrame pleural neoplásico, o puede ver lesiones osteolíticas, así que es importante mirar adecuadamente la radiografía de tórax. Sin embargo, el elemento más importante para tener una primera impresión en un paciente con una lesión pulmonar es la tomografía axial computada. Todos los pacientes deben hacerse una tomografía computada. Lo ideal es que sea con contraste intravenosa para poder caracterizar el nódulo, a ver si realza o no con el contraste. Se considera que un nódulo realza cuando adquiere más de 15 unidades Hadfield entre pre y post administración del contraste. Tiene que ser de buena calidad. Tiene que ser mínimamente los cortes cada 2,5 milímetros para evaluar el mediastino y de 1 milímetro para evaluar el parénquima pulmonar. Y obviamente para los nódulos subsólidos la tomografía axial de alta resolución es fundamental. También es muy importante la calidad de la tomografía computada. Es importante tener en cuenta que hay centros que no tienen tomografía computada de alta calidad y muchas veces las imágenes vienen cada 2 o 3 centímetros. Uno no puede hacer una evaluación exhaustiva, así que es importante primero que tenga una buena definición para ver el parénquima, como en esta imagen, pero también una buena definición para ver la ventana mediastinal. La tomografía computada es muy importante para evaluar el factor T, es decir, para evaluar el tumor primitivo. Uno puede ver el tumor pulmonar, pero puede ver si ese tumor está en contacto con el mediastino, en contacto con la pared torácica. Acá podemos ver en esta tomografía computada una lesión que produce compromiso óseo del arco costal de la tercera costilla. Si bien es un elemento muy importante, no es un elemento que permita descartar a un paciente para un tratamiento quirúrgico, sobre todo en los pacientes como este caso, en lo que uno ve que el tumor tiene contacto con el mediastino, pero solo con este elemento no nos alcanza para determinar si hay invasión de la tráquea en este caso o no. Para ese caso y para excluir a este paciente de un tratamiento quirúrgico se va a requerir un procedimiento como una mediastinoscopía que permita ver si realmente está invadido el mediastino o no. Es decir, sobre todo para el área mediastinal la tomografía no excluye a los pacientes de tratamiento quirúrgico por el factor T. No se debe negar, como dije muy bien recién, aquellos pacientes que se sospeche invasión de mediastino solamente con los hallazgos de la tomografía computada.
En estos casos, la resonancia magnética es de utilidad sobre todo en los tumores del opérculo torácico, donde me permite ver si hay compromiso vascular o del plexo braquial. También es útil para ver compromiso de columna, es decir, evaluar si el tumor está invadiendo los cuerpos vertebrales o no. Y en algunos casos puede ser de utilidad para ver sospecha de invasión de pericardio, de aurícula, o de arteria pulmonar o de aorta. Entonces, volviendo a nuestro caso clínico, vemos la tomografía computada. Obviamente la indicación es hacer una tomografía axial computada. El paciente estaba asintomático, no orientado hacia ningún otro foco. El examen físico no mostró ninguna alteración. Pero nosotros podemos ver, por ejemplo, como dato interesante, que el área sólida del tumor es de 33 milímetros y el área subsólida es de 51 milímetros. Y siempre en cáncer de pulmón se tiene en consideración el área sólida para la estratificación clínica. Entonces, en este caso, el tumor tendría 33 milímetros. También la tomografía computada, si uno mira atentamente, uno puede explorar el mediastino, ver la grasa mediastinal, ver si hay adenomegalias o no. En este caso uno puede ver en el mediastino que está la tráquea, la grasa mediastinal no tiene ningún compromiso, la vena cava está libre, con lo cual no se observan adenomegalias en el mediastino. Entonces, ¿cómo completamos la estratificación clínica? Es decir, ¿qué estudio se solicita a un paciente que tiene un tumor de pulmón? El estudio a solicitar a continuación en este paciente sería solicitar un PET-TC. El PET-TC es la piedra angular para la estratificación no solo del mediastino, que permite evaluar si hay o no adenomegalias mediastinales, sino permite detectar enfermedad a distancia. Es un estudio como sabemos, en un tumor que es muy agresivo, que da metástasis locales y a distancia tempranamente. Es un estudio fundamental para saber cómo uno está, cómo la enfermedad ha avanzado y si se encuentran metástasis linfáticas o a distancia. La sensibilidad es del 84%, es un método sensible, tiene un valor predictivo negativo muy alto, el 93%, es específico en el 89% de los casos y el valor predictivo positivo es del 79%. Es un estudio de alto rédito. Como podemos ver en esta imagen, cómo detecta en un pequeño ganglio en el mediastino su hipercaptación, que sirve no solo para determinar la sospecha de una metástasis, sino para saber dónde ir a biopsiar específicamente la lesión. En el otro caso, que se ve un tumor en el campo medio del pulmón izquierdo, hay algunas adenomegalias en el mediastino, peribronquiales, periliares, pero el PET me muestra que ninguna de ellas capta. Con lo cual, este estudio permite no solo evaluar la metástasis a distancia, sino evaluar muy bien el mediastino, ver si hay ganglios hipercaptantes o no, e ir a biopsiarlos en caso que sea necesario. Volviendo a nuestro caso clínico, vemos que este paciente tiene una tumoración en el lóbulo superior derecho, que tiene un SV de 15, y en el resto del estudio no se ven captación de la lesión, ya sea a nivel mediastinal o ya sea a distancia. Aparentemente el PET no muestra ninguna lesión a distancia. En resumen, tenemos un paciente con una masa en el lóbulo superior derecho que tiene 50 por 32. Habíamos dicho que la medición del área sólida era de 33 milímetros, es decir, un poco más de 3 centímetros. No tiene adenomegalias mediastinales y el SV es de 15. ¿Cuál sería entonces la estratificación clínica de este paciente?
en base a los datos que tenemos hasta ahora. De acuerdo al tamaño, hemos visto que esta lesión es un tumor de T2A, es decir, tiene más de 3 centímetros, entre 3 y 4 centímetros, es un N0 clínico y un M0 clínico porque no tiene metástasis a distancia. Entonces, ¿qué estudio cómo vamos a seguir hacia adelante? ¿Cómo vamos a hacer completar la estadificación y cómo vamos a obtener una muestra para tener el diagnóstico? Para obtener muestra tenemos métodos invasivos, que son los percutáneos, que son la punción con aguja fina. Todos estos estudios van a estar orientados por los hallazgos de diagnóstico por imágenes no invasivos, es decir, de acuerdo a lo que uno ve en la tomografía, en la resonancia, en el PET, va a elegir el lugar para biopsiar. Hay algunas imágenes que orientan más hacia el tumor primitivo, nos permiten caracterizar mejor el tumor primitivo, y otras que nos van a marcar mejor los ganglios. Entonces, además de la punción, de la fibrobroncoscopía, tenemos el eco transesofágico con punción, el EBUS, que es la endoscopía, la fibrobroncoscopía con ultrasonido, que permite hacer biopsia. Y como método quirúrgico tenemos la biopsia de ganglio supraclavicular, la mediastinoscopía cervical, la mediastinoscopía anterior, las mediastinoscopías que se llaman extendidas, que son la TEMLA y la BAMLA, la cirugía torácica video asistida, y finalmente la toracotomía en el caso de que todas estas fallen. Dentro de las biopsias, de los procedimientos que uno puede tomar una muestra del tejido y hacer el diagnóstico, está la punción con aguja fina y también la punción con TrueCut. Nosotros tratamos, en el caso de los tumores que son accesibles, de usar siempre la punción con aguja de TrueCut porque permite obtener tejido, y como vamos a ver más adelante, tener una muestra de tejido permite determinar cuál es la característica del tumor y si tiene mutaciones target que permitan orientar el tratamiento. En este caso se puede ver cómo una lesión periférica y voluminosa es fácilmente accesible al realizar una punción guiada por tomografía computada y en la misma utilizar una hoja de TrueCut y obtener una muestra del tejido. Para los casos de tumores periféricos voluminosos es el procedimiento más costo efectivo. El rédito diagnóstico es muy alto, cercano al 90%. Es menor en lesiones más pequeñas. En lesiones menores de 1,5 centímetros ya es más difícil hacer el diagnóstico. Esté contraindicado en pacientes que tienen EPOC severo, que están en ARM o que tienen tos incoercible, que uno no va a poder tener al paciente respirando normalmente durante el procedimiento. Aquellos pacientes con diátesis hemorrágica o hipertensión de arteria pulmonar. La complicación más frecuente es el neumotórax y se pueden ver en algunos pacientes hemóptisis. La mayoría de los neumotórax se tratan en el mismo acto quirúrgico, aspirando el aire y con reposo y control, y algunos casos, los menos, y sobre todo aquellos que tienen menor función pulmonar o un parénquima más debilitado por enfermedad pulmonar obstructiva crónica, pueden requerir un drenaje pleural. Como habíamos hecho referencia, si uno utiliza una biopsia con hoja de TrueCut, el material que uno va a obtener es mucho más representativo, permite hacer un análisis histológico y determinar todas las mutaciones que son necesarias para el tratamiento. Siempre el tipo de procedimiento que uno va a utilizar va a depender del tamaño y de la localización del nódulo. En el caso de los nódulos que se encuentran cerca de la periferia, es decir, a cerca de 3 centímetros de la pleura visceral, esos son accesibles a la punción guiada por TAC, pero también a procedimientos directamente a resección del nódulo, que es en la videotoracoscopía, y aquellos que son más centrales,
obviamente no van a ser accesibles, son más difíciles de punzar, de hacer una punción con aguja o de hacer una videoresección del nódulo, y en ese caso es mejor utilizar una fibrobroncoscopía, ya sea con o sin nebus, o sea, una ecografía convencional o una ecografía con nebus, una broncoscopía, perdón, con nebus. En el caso de los nódulos periféricos, uno puede ver que uno puede hacer una resección del nódulo en los casos que la sospecha de cáncer es muy alta y que uno sabe que este paciente tiene una lesión altamente compatible con un tumor maligno. Uno lo que va a hacer es en el mismo procedimiento hacer la resección por cirugía torácica asistida y completar el tratamiento en caso de que sea positivo. En ese caso la lesión se puede resecar con suturas endoscópicas en forma completa, se reseca la lesión en forma completa y el diagnóstico por anatomía patológica se hace por congelación y la conducta a seguir en ese momento va a depender del informe del patólogo. Hay casos especiales en los cuales el tamaño, la localización tienen importancia. Hay lesiones que son en vidrios medilados, subsólidas que no son visibles ni palpables, entonces uno tiene que saber en qué segmento está y planear algún tipo de marcación antes de ir a una videotoracoscopía o una resección. Hay algunos que son de difícil caracterización con PAF o broncoscopía porque el material que sale o el tumor tiene características inflamatorias y la celularidad no le permite al patólogo hacer el diagnóstico. Y en esos casos uno tiene que hacer resecciones a ciegas, ya sean segmentectomías o lobectomías. Hay lesiones que están localizadas en los segmentos apicales del lóbulo inferior o apical del lóbulo superior que son muy fáciles de hacer la segmentectomía anatómica y algunas localizaciones que son un poco más complejas. Por ejemplo, en este caso tenemos un tumor en el lóbulo superior del pulmón izquierdo. Y el paciente se hizo fibrobroncoscopía que fue negativa, se hizo 2 oportunidades de biopsia con Trucat que fue negativa, se hizo una mediastinoscopía a pesar de que el PET captaba la lesión y todas ellas fueron negativas. Y en esos casos lo que uno tiene que plantear es hacer una toracotomía y una lobectomía como diagnóstico, porque hay que confirmar o descartar la enfermedad neoplásica de la manera más segura posible, y en este caso el diagnóstico solo se hizo de la enfermedad maligna, era un tumor de pulmón, cuando se hizo la toracotomía y la lobectomía. En todos los procedimientos mínimamente invasivos, como ser la punción, la fibrobroncoscopía, en aquellos tumores que uno considera que son tumores de pulmón, que tienen alto riesgo de ser tumor de pulmón y los consideraría para tratamiento curativo, lo que uno tiene que pensar es cuál va a ser la conducta si la punción me da negativa, si no es diagnóstica o es inespecífica. Esto, ¿por qué es importante? Porque uno tiene que evitar someter al paciente a múltiples estudios, como una broncoscopía, una punción negativa, etcétera, cuando sabe que uno va a terminar, a pesar de que esos estudios me dan negativos, uno no se va a quedar tranquilo y va a terminar haciendo una biopsia quirúrgica. En ese caso, proceder a una videotoracoscopía de la resección sería lo más adecuado. En nuestro caso clínico, obviamente lo que nosotros planteamos, uno puede decir, bueno, le puedo hacer una punción guiada por tomografía computada, pero si me da negativa al paciente lo voy a operar igual. Lo que nosotros planteamos entonces fue hacer una biopsia quirúrgica con intención diagnóstica y curativa, diagnóstica y terapéutica al mismo tiempo. La pregunta que hago es si se debe hacer estadificar el mediastino en forma invasiva antes de la resección, si este paciente tiene una indicación de hacer una mediastinoscopía previamente a la cirugía. Esta es la probabilidad de malignidad, la probabilidad de que los ganglios estén afectados en base a la tomografía axial computada y los hallazgos del PET. Cuando el PET es positivo, a pesar de que el ganglio sea pequeño, la probabilidad de que sea maligno es muy alta,
pero aquellos pacientes que tienen un PET negativo y los ganglios no están agrandados, la posibilidad de que sea el nódulo del mediastino esté afectado es muy baja. En los casos que uno quiere confirmar, obviamente se va a usar la mediastinoscopía cuando la probabilidad es baja y el EBUS cuando la probabilidad es alta. Esos son los métodos más importantes. ¿Por qué se usa la mediastinoscopía en los negativos? Porque el EBUS tiene un índice de falso negativo del 20%, por eso uno va a un procedimiento mucho más seguro cuando la sospecha es baja. Hay algunas excepciones cuando el PET-TC es negativo, que es en pacientes que tienen N1, es decir, si bien no hay ganglios en el mediastino y el PET en el mediastino es negativo, pero hay N1, ahí la posibilidad de incidencia de N2 insospechosa es del 30%. Cuando el tumor tiene más de 3 centímetros, la incidencia es del 11%, pero muchas veces en algunas series es mayor y llega al 20%. Y en los tumores que son centrales, el 22% tienen ganglios positivos. Entonces en nuestro paciente correspondería al grupo que tiene tumor mayor de 3 centímetros, habíamos dicho que tiene el área subsólida hasta 5 centímetros, entonces y tendría una indicación, sería una circunstancia especial de hacer una mediastinoscopía. Dentro de los procedimientos que nosotros tenemos para estratificar el mediastino está la mediastinoscopía, la clásica, la videomediastinoscopía, que ha mejorado el equipamiento, la extensión, hacerla más extensiva, que es el Vanla y Temla, y los procedimientos endoscópicos, que es el eco transesofágico con punción y la ecografía, la fibrobroncoscopía con ecografía y punción. Uno de los elementos a tener en cuenta es que todos los procedimientos endoscópicos mínimamente invasivos tienen un falso negativo, un índice falso negativo bastante alto, entonces se usa solo para aquellos casos en que el PET es positivo y los ganglios son muy grandes, con lo cual la posibilidad de fallar de estos estudios es muy baja. La estratificación quirúrgica por excelencia del mediastino es la mediastinoscopía, la clásica mediastinoscopía con el mediastinoscopio de Carlenz, que uno mira a través de la luz del mediastinoscopio, permite acceder a todos los ganglios peritraqueales y a los ganglios mediastinales, del grupo 2, 4 y hasta el grupo 7, incluso hasta los ganglios iliares. En el grupo 5 y 6 hay que acceder, que son los de la ventana ortopulmonar, por una videotoracoscopía o una mediastinoscopía anterior con una incisión a nivel del segundo o tercer espacio intercostal. Sigue siendo la mediastinoscopía el método más eficaz para estratificación mediastinal, a pesar de la aparición de la incorporación del EBUS como un elemento importante y muy útil. El método más efectivo sigue siendo la mediastinoscopía. En una revisión de 20.000 casos, la mortalidad es bajísima, es del 0,08%, y la morbilidad es muy baja, y la sensibilidad, la especificidad y el valor predictivo negativo y el valor predictivo positivo son muy altos, así que es el método por excelencia para estratificar el mediastino. Esto se ha visto optimizado con la incorporación del video mediastinoscopio, donde uno ya no mira a través del orificio, sino que ve a través de la cámara, y uno puede ver no solo el cirujano, sino los asistentes, pueden ver cómo se van identificando, biopsiando los ganglios del mediastino, así que esto ha mejorado aún más el rédito. Entonces, en nuestro caso clínico, volvemos a la pregunta de que si tiene una indicación de estratificación mediastinal invasiva. La respuesta es sí, porque el tumor es de más de 3 centímetros. Nosotros hicimos una videotoracoscopía y la videomediastinoscopía fue negativa para enfermedad ganglionar. Entonces, al completar la estratificación invasiva, podemos ver que este paciente es un T2A, es
N0 por la mediastinoscopía, con lo cual es un estadio 2B. Y hay tres escenarios. Hasta el estadio 2B la indicación de tratamiento es hacer la resección quirúrgica. Cuando pasamos al estadio 3A y 4, obviamente en el estadio 3A, cuando hay una afectación de los ganglios mediastinales, vamos a ver cuáles son las conductas a tomar, pero en principio la resección quirúrgica en este paciente sería el escenario a seguir.